Hola, ¿qué tal amigos cibernautas? El día de hoy les saluda con mucho aprecio jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, pertenecientes a la Facultad de Derecho. Y en la materia de Derecho Informático tenemos la asignación de poder disertar un tema que es de gran relevancia hoy en nuestros días, y es acerca de la informática jurídica. Para poder dar inicio, me permito presentar el equipo de trabajo con el cual vamos a desarrollar este tema. Tenemos la presencia de nuestra compañera Diana América Ruiz Chávez. Ella nos va a hablar un poco acerca de este tema y nos va a explicar ciertos puntos que hay que saber sobre la informática jurídica. Tenemos al compañero Luis Daniel Orea García, a la compañera María Fernanda Domínguez Solís, a la compañera Diana Lisset Vázquez Alfonso, al compañero Brian Hernández Jiménez y a su servidor Alan Yair Dimas Ramírez. Sin lugar a dudas, la informática jurídica trae el objetivo de poder colaborar con esos trámites que se han dado de manera física, que se han dado de manera un poco lenta y a un tiempo muy amplio, para poder hacer todos este tipo de movimientos más prácticos, más accesibles y poder tener un mejor manejo y un control de nuestros documentos jurídicos. Vamos a proceder a poder desarrollar este tema y les vamos a hablar acerca de las generalidades, las principales características que tiene la informática jurídica documentaria, el esquema de presentación documentaria, así también como los problemas a nivel gramatical, los instrumentos lingüísticos y por último las principales sistemas de operación. Bien. Informática jurídica documentaria. Generalidades. En los sistemas de informática jurídica documentaria, ¿cuál es el fin como tal de este punto? Bueno, para hacer mención de esto, quiero dejar algo en claro. Hablar de la informática jurídica documentaria es hablar del área más antigua de la informática jurídica. En los sistemas de información jurídica documentaria, vamos a tratar de crear un banco de datos jurídico o el famoso corpus jurídico documentario. Esto es relativo a cualquiera de las fuentes del derecho, haciendo a un lado o sin incluir a lo que es la costumbre, a efecto de poder interrogarlo con la base en criterios propios que van a ser acorde con la información y su relevancia jurídica. En el cambio de los sistemas informáticos, se contribuyó a una medida notable de poder mejorar, como les había comentado anteriormente, el uso de banco de datos jurídicos. Hablamos también acerca de un rendimiento de un banco de datos de esta naturaleza, y su principal función es manejar la exactitud y la extensión de los datos contenidos y de los criterios de búsqueda en los documentos pertinentes. Para ello, hablamos de una fuente jurídica y sobre todo de una evolución que se tiene que venir manejando. Así también en cómo son las legislaciones y la jurisprudencia. La actualización se convierte sin lugar a dudas en una innegable necesidad para poder mejorar todos estos trámites, para poder facilitarle a los abogados un mejor acceso a la información. Los primeros sistemas de la interrogación de bancos de datos jurídicos fueron considerados o denominados como batch. Estos van a ser aquellos o eran aquellos que permitían la búsqueda en los archivos, que indicaban, una vez señalada una palabra que nosotros pusiéramos, la dirección en donde estaba almacenada esa información o esos documentos del archivo, comparándolos simplemente con archivos alternos. Utilizando los operadores, vamos a proporcionar una combinación de palabras a fin de poder tomar de manera específica pues el campo de los documentos buscados. Los sistemas batch que anteriormente se manejaban dejaron de implementarse para poder implementar sistemas online. Estos nos van a permitir interrelacionar a distancia y a fin de poder precisar la pregunta mediante un diálogo de manera más directa entre lo que es el usuario y nuestra máquina. Características de la informática jurídica documentaria, nosotros debemos dejar en claro
que la finalidad de esta es un sistema documentario que va a consistir en encontrar de manera más rápida y de manera pertinente la información que ha sido almacenada. Es decir, nos va a coadyuvar a poder hacer todo más práctico, sin necesidad de tener pérdidas de tiempo, sin necesidad de tener documentos extraviados. Nos va a ayudar a hacer todo más práctico, más rápido y más pertinente. Bien. Existe en la interfaz almacenamiento y recuperación de nuestra información jurídica, y esta se va a desglosar en dos puntos. Hablando del primer punto, nos vamos a referir a las entradas de documentos, leyes, reglamentos, jurisprudencias, doctrinas, acuerdos, etc. Y estos se van a efectuar bajo una forma codificada comprensible para la máquina. Esta codificación va a ser elemental si la entrada de información es hecha en caracteres, o bueno, de carácter por carácter. Hablamos de letras, de puntos, de cifras, etc. La codificación será más compleja si el texto ha sido condensado previamente de tal modo que solo contenga sus elementos característicos. Y es decir, que cada elemento del texto, palabra, expresión, identificadores, corresponden a un número de código. Por otro lado, tenemos la búsqueda de documentos significativos, que se va a efectuar de la siguiente manera. Para empezar, la codificación de las palabras deseadas. Por otro lado, la combinación escogida. Así también se introduce en la computadora, que se va a comparar toda la base de datos documentaria y se va a señalar en ella una concurrencia importante cada vez que la computadora de los códigos puedan combinarse gracias a ¿qué? A los operadores. Por ejemplo, entre comillas tenemos y, o y salvo. Es decir, que tiene que existir esa comparación y esa relación entre ellos. De tal modo que la búsqueda gane en eficacia. Es decir, se concreta un poco más la búsqueda. Toda búsqueda documentaria deja escapar muchos documentos que pueden ser interesantes. ¿Por qué? Porque nos conduce a documentos que no coinciden de manera directa a la cuestión estudiada. Posteriormente, nuestra compañera Diane nos va a hablar de este tipo de limitantes. Esquema de representación documentaria. En este vamos a definir el lenguaje jurídico, que el lenguaje jurídico, no describe al derecho como objeto, sino en gran medida al derecho mismo. Tenemos también las palabras que integran los documentos jurídicos no pueden ser consideradas unidades fundamentales con un sentido cada una, ¿no? El estilo jurídico recurre con frecuencia a comparaciones o efectos que pueden hacer intervenir una noción análoga en el curso de un texto, pero también podemos sugerir una noción o situación sin que el término que señala más habitualmente aparezca en realidad. Trataremos de ser un poquito más concretos. ¿Existen dificultades? Claro que existen dificultades inherentes al estilo jurídico, en donde se presentan dos métodos de almacenamiento de datos documentarios. Hablamos del método del texto integral y hablamos del método de indización. Estos dos tipos, en el primero nos vamos a referir a introducir los textos en memoria, como son la computadora y sobre todo memorias externas que van a ser analizados integralmente. En el método segundo, nos implica el análisis previo del documento para poder extraer y concretar las características fundamentales, como cuáles. Pues hablamos de circunstancias, de conceptos, de elementos de decisión. Cabe dejar en claro también que este último método es costoso. Sin embargo, lo que se cubre es la necesidad de contratar a un personal calificado para poder trabajar con este método. Sin embargo, tiene una ventaja, y esta es que disminuye teóricamente los riesgos de ruido. Cada documento es un objeto de un resumen, más o menos sintético, que recibe el nombre de abstract, el cual es un proceso informático jurídico de tratamientos de información automático, y que sobre todo en la actualidad se distinguen dos tipos de abstract que son jurídicos fundamentales. Hablamos del legislativo y el jurisprudencial. Compañera Diana, ¿me pudieras colaborar de favor con la próxima diapositiva? Claro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana América Ruiz.
Yo les expondré a continuación lo que son los problemas a nivel gramatical. Dentro de lo que son los problemas a nivel gramatical existe lo que es la sintaxis jurídica, que presenta las dificultades a nivel gramatical que constituyen serios problemas lingüísticos a nivel de ruido o silencio. Con ello, quiero decir que cuando se tiene problemas de lo que es la información a nivel de ruido es porque hay un exceso de información. Nos ha pasado que cuando hacemos una investigación, nosotros tenemos mucha información en el buscador, o sea, ingresamos nuestro texto, ingresamos nuestra investigación y el buscador lo que hace es mandarnos demasiada información. ¿Por qué? Porque no sabemos buscarla correctamente. A continuación voy a decir cuáles son los problemas por lo cual a veces no nos dan la información que nosotros requerimos. Lo que es el problema a nivel de silencio es porque hay una decadencia de información en la cual nosotros no encontramos absolutamente nada de lo que nosotros requerimos en esos momentos. De manera más enunciativa y no limitativa existen los siguientes problemas, lo que son el problema de las sinonimias. Este se da cuando una idea se puede expresar con dos o más palabras que son totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de un empleado, también tenemos el sinónimo de lo que es un trabajador, de lo que es un subordinado, un obrero, o sea, es una palabra que tiene varios sinónimos y por lo cual hay veces que la misma información que van subiendo y nosotros buscamos con la palabra empleado, pero simplemente quizá en la información que nosotros estamos buscando está la palabra trabajador. Por ello es que no nos están dando la información adecuada o la información que nosotros estamos requiriendo. Muchas veces lo único que necesitamos es cambiar una palabra por un sinónimo y simplemente así ya nos puedan dar la información adecuada. Tenemos como segundo problema lo que son las polisemias. Las polisemias es más que nada el fenómeno que se presenta cuando una palabra tiene dos o más sentidos. Por ejemplo, el término autor. Cuando estamos hablando de algo jurídico, autor se le puede llamar a la persona que hace una demanda. Pongamos un ejemplo, una demanda en cuestión de penal. Llega una persona al Ministerio Público, dice que una persona le hizo un robo a mano armada, que le quitó ciertas pertenencias, que esta persona la conoce de vista porque se la pasa mucho recurriendo esas calles, etcétera. Al momento de que esta persona viene y hace la demanda, ella se vuelve autora de esta acción. ¿Por qué? Porque ella está tomando la iniciativa de hacer algo. Pero por otra parte, si buscamos la palabra autor o queremos un significado, también nos puede salir lo que es un autor de lo que es un libro, de lo que es una obra, de alguna pintura, etcétera. O sea, autor, por ejemplo, la palabra autor es una palabra muy extensiva, tiene el problema de ruido. ¿Por qué? Porque tiene mucha información. Por otra parte, tenemos el problema de las analogías. Dicho problema ocurre cuando dos o más palabras provenientes de distinta raíz se refiere a ideas parecidas. Por ejemplo, cuando hablamos de un término en materia jurídica, cuando hablamos de un término, nosotros como abogados, como licenciados, lo que hacemos es que cuando se tiene una demanda, por decir así, nos dan un cierto término, o sea, un plazo. Ahí estoy utilizando dos palabras que son similares y por eso es que a veces la conjugación no se está dando de manera correcta, porque simplemente hay veces que, como pasa con los mismos de las sinonimias, se tienen otras palabras en las informaciones y nosotros queremos obtener simplemente con una palabra que quizá no la tiene esa información y por ende no nos están dando la información que nosotros estamos requiriendo. Tenemos las antonimias, que es otro problema. Las antonimias se presentan entre una palabra y otra con sentido opuesto. Por ejemplo, hablando de la palabra constitucional e inconstitucional. Cuando se requiere en materia jurídica algo constitucional, nos estamos refiriendo a algo que está avalado por la ley, algo que está fundamentado dentro de las leyes. Y lo inconstitucional es algo que está fuera de, por decir así, nosotros al momento de que queremos hacer una investigación en nuestros buscadores y buscamos ciertas palabras, algo tan simple como la palabra, no sé, oscuro, pues también su contrario es algo claro, ¿no?
simplemente que las palabras tenemos que saber cómo utilizarlas y en qué momento utilizarlas. Recordemos que si tenemos estos problemas es porque hay muchas palabras que tiene nuestro idioma, por lo tanto, la información se manda de muchas maneras. Como penúltimo problema tenemos lo que son las formas sintácticas. Estas dicha forma consisten en la manera como una misma idea se puede expresar a través de diversas relaciones sintagmáticas. Por ejemplo, la creación de una empresa se creó y una empresa se creará. Esto se refiere más que nada al tiempo en el que nos estamos refiriendo a lo que estamos buscando. Una empresa se creó, estamos hablando de un tiempo pasado. ¿Por qué? Porque ya se hizo la acción. Una empresa se crea, estamos hablando de un término presente. ¿Por qué? Porque está sucediendo en este momento. Y una empresa se creará, es en término futuro. Es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos haciendo una investigación, debemos de saber en qué aspecto, en qué tiempo lo queremos. Si lo queremos en un aspecto de lo que ya ha pasado, de lo que está pasando o de lo que puede ser que llegue a pasar. Por otra parte, como último problema, tenemos lo que son los órdenes, el orden de los términos. Estos órdenes de los términos es más que nada cómo nosotros manejamos la información. Muchas veces, como estudiantes, nos pregunta algo el maestro y tal cual está la pregunta, la copiamos en el buscador y el buscador lo que hace es no saber exactamente qué es lo que queremos porque estamos utilizando términos diferentes, estamos utilizando otros sinónimos, etcétera, por lo cual no nos arroja la información que nosotros estamos requiriendo. ¿Podrías pasarle a la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. Por otro lado, hablaremos sobre lo que son los instrumentos lingüísticos. Estos instrumentos nos van a ayudar más que nada para resolver los problemas a nivel gramatical de los cuales les estaba hablando hace un momento. Estos se refieren más que nada a dos instrumentos que son sumamente fundamentales dentro de lo que es la informática. El léxico y el tesauro son los dos que nos van a ayudar más que nada. ¿Por qué? Porque el léxico consiste en la organización de todas las palabras con contenido informático, almacenado en computadora por nociones y subnociones, según un criterio que es más morfológico, la finalidad a resolver los problemas de la sinonimia, como son los conceptos que son sinónimos de cada palabra, y también nos ayuda a resolver lo que es la homografía o la polisemia, que es cuando los términos tienen muchos conceptos, muchos significados que se pueden referir a muchas cosas. Por lo tanto, el léxico nos ayuda a poder omitir ciertas palabras. Solamente lo que hace el léxico dentro de la informática es agarrar las palabras. Por ejemplo, nosotros, como estudiantes de derecho, si buscamos la palabra derecho, lo que va a hacer el léxico es atraer más que nada la información que ya hemos buscado anteriormente y nos va a dirigir a un léxico en forma jurídica, en forma que nosotros podamos saber que vamos dentro de esa rama. Tenemos también lo que es el tesaurus. El tesaurus, por su parte, pretende servir de medio de apoyo al usuario para que nosotros podamos resolver los problemas de analogía, antonimia, el aislamiento semántico de las palabras polisémicas o al momento de la interrogación. Como bien lo decía anteriormente, nosotros muchas veces lo que hacemos como estudiantes es pasar la misma pregunta que nos da el maestro a los buscadores. Lo que hace el tesaurus es poder quitar las palabras extras para que nosotros lleguemos a una finalidad, a una simple información que nosotros quizá estamos requiriendo. Por ello es que el léxico y el tesaurus nos ayudan mucho al momento de poder hacer una investigación. Ellos se encargan de omitir y de poner prácticamente lo que nosotros estamos queriendo buscar con otras palabras. Por eso es que muchas veces nos arrojan muchos resultados, nos arrojan 72,000 resultados de cada una de las informaciones que nosotros podemos estar buscando, porque simplemente no utilizamos de manera adecuada las palabras o simplemente ni siquiera las queremos acomodar.
El thesaurus se convierte más que nada en un léxico jerarquizado que comprende una red de interconexiones, exclusiones, discriminaciones y proximidades semánticas bajo la forma de la lista del sustantivo de contrarios. Sus funciones más que nada de lo que son estos es como un diccionario analógico, lo cual quiere decir que su función de este diccionario va a ser de conexión que permite reconocer las situaciones y expresiones jurídicas. Por ende, es que nosotros cuando hacemos las investigaciones, lo que hacen estos es reunir simplemente 2 o 3 palabras de las cuales nosotros pusimos al momento de investigar, y con ello ellos se basan para poder mandar una información más detallada. Por otra parte, también tiene la función como diccionario analítico. Dentro de lo que es su función es la discriminación, que excluye nociones afines no necesarias o incidentales, así como las formas no deseadas, al disminuir las figuras polisémicas y las sinonimias. O sea, nos reducen lo que son los sinónimos para que nosotros no tengamos problemas, porque si bien es cierto, por ejemplo, la palabra derecho, podemos decir en jurídico que es derecho, es una materia, una licenciatura en derecho, también hablando con más palabras, puede ser, no sé, para dirigir a una dirección, o simplemente un brazo derecho, un pie derecho, etcétera. O sea, tiene mucho significado, ¿cierto? Por eso es que nos ayudan a que con nuestras búsquedas anteriores se basan para podernos mandar una información más detallada. Si nosotros somos estudiantes de derecho y buscamos la palabra derecho, lo que va a hacer es simplemente mandarnos conceptos jurídicos, ¿cierto? ¿No? Como última función tiene como índice su función de adicción de términos que conforman la base de datos o corpus. Más que nada es como darnos lo más detallado dentro de lo que son las investigaciones para que nosotros lleguemos a algo más concreto. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Como último subtema que expondré el día de hoy, tengo lo que son los principales sistemas en operación. Si bien es cierto, contamos con muchos sistemas de operación en el mundo, en varios sistemas que tenemos a nivel internacional y nacional. Dentro de lo que es a nivel internacional, tenemos lo que son las LexisNexis, que son de la Suprema Corte de Casación de Italia, el IDG, que es del Instituto de la Documentación de Florencia, Italia. El CELEX de la Comunidad Europea, con sedes de Bruselas, el PRODANCES de la Cámara de Senadores Brasil y CREDOM de la Federación Real de Abogados y Notarios Bélgica, al cual es el más antiguo que tiene Europa. Y a nivel nacional tenemos el que es UNAM-UR, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tenemos lo que es la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que ese también lo tenemos disponible en discos compactos JUS. Tenemos lo que es la Cámara de Diputados, el de la Cámara de Senadores, el del Orden Jurídico Nacional, de la CEGOP, y a nivel privado tenemos lo que son los Lexis México, Belex, etcétera. Estos son solamente algunos de los que nosotros estamos ocupando hoy en día como estudiantes, como abogados, que nos mandan más que nada lo que es nuestra información que estamos requiriendo. Por mi parte sería todo y continuamos con la compañera Diana. Compañeros, yo me llamo Diana Lizeth Vázquez Alfonso y yo voy a continuar con el tema de informática jurídica de control y gestión. Para empezar, voy a dar la definición de qué es un GI, es gestión informática. Voy a dar la definición y es la denominación convencional de un conjunto de procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de la información desde su obtención por creación o captura hasta su disposición final, su archivo o eliminación. Tales procesos también comprenden la extracción, combinación, depuración y distribución de la información a los interesados. Bueno, dando esto a entender, pues ahorita ha sido algo muy importante, ha cambiado drásticamente y se va desarrollando en el ámbito que pues ahorita es informática jurídica.
La rama se divide de la siguiente manera, que es registral. Se divide de tres maneras y es la primera es registral. Facilita al usuario datos fehacientes en todos los registros con facilidad, rapidez en el proceso. La segunda rama es operacional, que esto indica que facilita la actualización de datos en las oficinas relacionadas con el derecho, tanto a nivel público como privado. La tercera rama es decisional, es la utilización de modelos predefinidos para la solución de casos específicos y concretos, como un admisorio de demanda, el rechazo de un recurso procesal extemporáneo. Por ello, esta parte de la rama de la informática jurídica de gestión es una parte de la actividad administrativa que pues se lleva a cabo a todo órgano judicial. Pues esto, pues en las tres ramas, pues quiere decir que pues abarca en los ámbitos que es jurídico, administrativo, judicial, registral y pues abarca mucho en los despachos de abogados. Se ha trabajado fundamentalmente ahí esas tres ramas que se está dividiendo ahorita en la informática jurídica de control y gestión. La siguiente diapositiva dice que despachos y notarías. La definición es breve. Dice que la informática jurídica también ha ganado terreno en otras profesiones jurídicas, como la de los notarios y abogados, en aquello que podríamos conceptualizar como una ofimática jurídica. En los despachos de abogados se pueden simplificar mediante el uso de sistemas automatizados con diversas labores en el ejercicio del derecho. Pues aquí mediante el uso de sistemas automatizados pues aquí se va generando grandes números de labores que puede llevar un control de asuntos, honorarios, redacción, verificación de escritos y pues etcétera, todo lo que pues se hace en un despacho o incluso en una notaría. Aquí hay un recuadro que pues puse que es algo muy importante, que pues en dicha modernización permite a los abogados dedicarse a actividades jurídicas de contenido creativo, crítico e interpretativo, tan olvidadas y afines a su profesión, lo cual motiva un enriquecimiento del derecho tan necesario en estos tiempos. Pues así se ha dado la llamada informática judicial, vamos que va también de la mano con la rama, que se va desarrollando con una enorme intensidad ahorita en nuestra actualidad. Ya pues aquí como lo he dicho, pues se ocupa muchísimo para poder simplificar y para poder manejar el uso de sistemas. Esta informática jurídica de control y gestión ha servido muchísimo en la actualidad. Ahorita pues se ha estado viviendo en la pandemia y creo que es muy importante y fundamentalmente que pues ahorita los abogados, los jueces, los magistrados tengan conocimiento de cómo poder ocupar esta informática jurídica. Pues ahorita pues en mi conclusión pues sería que pues ha sido lo más destacable de estas aplicaciones que se han generado con el tiempo y que se van a estar generando a futuro. Se están para poder tener más actividades jurídicas de contenido creativo, crítico para esta informática jurídica. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Brian Hernández Jiménez y les voy a hablar de la informática jurídica de control y gestión. Bien, la informática jurídica de gestión es la aplicación de la informática
a las tareas cotidianas de abogados, jueces, peritos, etc. A través del uso de computadoras y programas para realizar ciertas tareas, como puede ser el procesamiento de textos, el almacenamiento de datos o para efectuar comunicaciones mediante redes. ¿Cuáles son sus características? Consiste en el uso de software y hardware informático como instrumentos del derecho. Y esto nace cuando las computadoras evolucionan de ser máquinas que solo facilitan el procesamiento de números a ser máquinas que posibilitan el almacenamiento y manipulación de textos. Para el desarrollo de la informática jurídica es necesario considerar ciertos elementos de origen, como lo son la aplicación de la lógica del derecho o raciocinio jurídico, el análisis del discurso jurídico, la aplicación de la teoría de los sistemas y la aplicación de la teoría de la información, entre algunos otros. Vamos a ver cuáles son las etapas de la información. Las etapas de la información se dividen en 4 partes, en 4 fases, que es la creación y captura como primer punto. La creación y captura es la fase en la gestión, es la primera fase en la gestión del ciclo de vida de los datos. Consiste en la creación y captura, como nos lo dice su nombre, de aquellos datos que virtualmente no existen en alguna base de datos. En segundo punto tenemos la transmisión, almacenamiento y seguridad. Una vez que los datos han sido creados y o capturados, estos deben ser capaces de moverse, guardarse y, sobre todo, que estén seguros. Todos estos aspectos son de gran importancia y se encuentran razonados por 3 importantes motivos, que es la transmisión, el almacenamiento y la seguridad. El tercer punto es la gestión y trabajo colaborativo. Los datos deben de poder ser gestionados por determinados usuarios en el ciclo de vida de sus datos. Deben existir uno o varios usuarios que sean capaces de acceder a diversos datos almacenados en la base de datos para poder interactuar con ellos. Ya puede ser mover, realizar, copiar, exportar, eliminar, o eliminar acceso para otros usuarios. Y como último punto, tenemos el análisis y la explotación de datos aplicada al negocio. Por último, podemos decir que muchos datos contienen una información de un carácter bruto. Una correcta gestión del ciclo de vida de los datos, que tiene presente que los datos deben de poder ser tratados o refinados con la intención de transformar la información en un conocimiento útil y valioso para su empresa.
sería todo lo relacionado al tema de la informática jurídica de control y gestión. Y ahora los dejo con la compañera Diana Lisset. Hola, soy Luis Daniel Orea García. Hablaremos sobre la información jurídica metadocumental. Este tipo de información jurídica es llamada así porque trasciende más allá de la esencia de los fines documentarios propiamente dichos, constituyente al acercamiento de la IU cibernética, que a grandes rasgos es una ciencia relativamente nueva que estudia la utilización de aparatos o elementos físicos, tecnológicos y electrónicos en el campo del estudio del derecho. En materia jurídica, la representación del conocimiento en base del conocimiento mismo presenta problemas de mucha relevancia teórica y con notoria dificultad cuando se trata de representar enunciados de contenido legal. En la metadocumentaria podemos encontrar algunos ámbitos propiamente de injerencia. Por ejemplo, la ayuda en la decisión. Es llamada también como información jurídica decisional, la que está orientada a la colaboración en resolución de cuestiones, sin ser necesario que un sistema tome decisiones directas, sino pueda brindar una ayuda a la decisión que se puede dar en varios planos y niveles. Sin embargo, el área de estudio que contemplaría la teoría de la decisión ya está tomada por la inteligencia artificial, que a través de sistemas expertos propician ciertas informaciones provistas por un asesor mediante la simulación de los razonamientos de un sistema utilizando los conocimientos adquiridos e ingresados por dicho asesor. El objetivo más importante de un sistema experto es hacer funcionar un mecanismo de inferencia que esté en las reglas de razonamiento incorporadas en forma condicional de tipo pensativo predictivo que constituye la verdadera revolución informática. Otro ámbito es la ayuda en la educación. A diferencia de lo anterior, este no constituye un conjunto homogéneo de realizaciones, sino un método de afrontar la información jurídica para su aplicación en la enseñanza del derecho. Si bien es vertiginoso el desenvolvimiento de las técnicas informáticas, se ha determinado la necesidad de implementar en las universidades asignaturas que se les han impuesto al reto de desentrañar y difundir las múltiples aplicaciones que tiene la informática en el mundo del derecho, siendo esta carrera una de las pocas en las cuales no es muy común su implementación. A la vez de enfocar sistemáticamente la problemática jurídica ocasionada por el impacto del fenómeno informático, sin embargo, el ámbito de conocimiento de la interacción informática en el estudio del derecho abre la oportunidad de enseñanza, efectuándola de la mejor manera mediante el apoyo en soportes informáticos que permitan un acopio heurístico de conocimientos y experiencias jurídicas que enfoquen la informática y la información de los estudiantes y faciliten la labor de los docentes. Buenas tardes, compañeros y maestro. Mi nombre es María Fernanda Domínguez Solís y voy a continuar hablando acerca de la informática jurídica metadocumentaria. Como ya lo mencionaba mi compañero, la informática jurídica metadocumentaria es una ciencia que forma parte de la informática y se aplica sobre el derecho, de manera que se dé el tratamiento lógico y automático de la información legal. Es la rama de la informática jurídica que tiene un mayor significado, no solo en la realización de documentos jurídicos, sino que es aún más profunda en su aplicación, y es ahí donde se extiende al campo decisional, educativo e investigativo. A diferencia de la informática jurídica documentaria, esta rama se caracteriza por bases de conocimiento jurídico. Pero pasando a los siguientes puntos, yo les hablaré de cómo la informática jurídica metadocumentaria ayuda en la investigación, previsión y en la redacción. Podemos decir que ayuda en la investigación porque tiende a descubrir aquellos instrumentos que puedan incrementar los resultados. En este tipo de informática se ponen a prueba las hipótesis y las teorías jurídicas. Es decir, un abogado puede tener una mejor recopilación de información jurídica actualizada y con esto puede obtener una forma posible de una predicción acerca de un caso. Es lo mismo con los magistrados. Puede dar una posible solución que arroje el resultado más acertado al caso del que esté tratando. También la informática jurídica metadocumentaria
ayuda en la previsión, ya que la computadora facilita el análisis de bancos de datos que corresponden a una serie de objetos o individuos. Es decir, cualquier abogado o magistrado puede buscar en la base de datos de cualquier computadora algún objeto o algún posible individuo y automáticamente la base de datos les va a arrojar toda la información necesaria para ellos. Y por último, ayuda en la redacción, ya que consiste en proveer un apoyo informático, que debe de ser una manera estructurada para que de un simple vistazo permita resaltar lagunas o contradicciones y se ajuste el texto a las intenciones legislativas. Es decir, cuando alguna persona esté declarando, las personas que estén haciendo la redacción tienen que hacerlo de una manera estructurada para que al momento de que algún abogado o algún juez esté revisando la declaración, se dé cuenta si en algún momento hay alguna laguna o alguna contradicción. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Pues ahorita, pues en mi conclusión, pues sería que pues ha sido lo más destacable de estas aplicaciones que se han generado con el tiempo y que se van a estar generando a futuro. Se están, para poder tener más actividades jurídicas de contenido creativo, crítico e interpretativo. Que pues esto posibilita al enriquecimiento del derecho. Ya ven que pues ahorita pues es muy fundamental poder aprender esto para que pues ahorita que estamos en la pandemia podamos utilizarlo, saber manejarlo y conocer los frutos que nos está brindando esta informática jurídica de control y gestión y pues que va de la mano con la materia que pues nos compete. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Dentro de la información jurídica metadocumentaria, podemos concluir que las gramáticas que se han propuesto para la resolución de este problema han sido variadas e insuficientes. Sin embargo, no existe una solución única ni universalmente aceptada. Se debe tomar en cuenta también el tipo de objetivo que se quiere alcanzar con el sistema para poder adoptar una u otra solución, desde un lenguaje natural hasta las formas más completas de lógicas de predicados, como permite la utilización del lenguaje de la programación. Dentro de la ayuda en la educación, los sistemas informáticos cuentan con una cantidad limitada en la toma de decisiones automáticas, ya que se cuenta con una cantidad considerable de variables requeridas para la toma de la más mínima decisión. También un buen sistema experto debe tener una cualidad crucial y extremadamente rara. Debe aprender, para que el mismo sistema pueda analizar e incorporar pensamientos que le permitan definir y priorizar las definiciones del problema y el dominio. Dentro de la ayuda en la educación, también debemos considerar la rápida evolución de la sociedad informatizada. Se hace imprescindible estar preparados para ello, de tal manera que no sea una revolución que haga sufrir, sino una evolución que haga preparar a una realidad que constituya a la revolución informática. Entonces, en conclusión, estos nuevos métodos ayudan tanto a los magistrados para dar una posible solución o que nos arroje un resultado más acertado al caso. Pero no solo es favorable para los magistrados, sino también para los abogados, quienes podremos tener una mejor recopilación de información y, en este caso, tenerla más actualizada, obteniendo de esta forma una posible predicción. Sin duda alguna, es de gran ayuda para la rama del derecho para complementar el trabajo de nosotros los abogados y de los magistrados. Bueno, compañeros, ya como último nos queda decir solamente como conclusión que la informática jurídica hoy en día es de gran relevancia, realmente es algo muy importante, ya que nos ha venido a facilitar totalmente lo que es una
una mejor solución, nos ha venido a facilitar la vida, ya que podemos hacer muchas cosas por medio de lo que viene siendo las tecnologías de hoy en día. Si bien es cierto, pongamos ejemplos en forma jurídica, nosotros como futuros abogados, los abogados que hoy en día están teniendo su trabajo, lo que hacen ya no es ir tanto a los juzgados a ver una actualización de expedientes. Simplemente en páginas de internet podemos verlo y en cuestión de segundos tenemos toda la información sin tener que estar dando tantas vueltas. Esto se ha venido mejorando gracias a lo que es la pandemia. Si bien es cierto, no podemos estar en aglomeraciones de gente, por lo cual nos facilita mucho y nos da muchísima más seguridad, ya que esto queda totalmente expuesto y grabado dentro de lo que son nuestros computadores, nuestros sistemas operativos que utilizamos dentro de nuestros teléfonos o computadoras. La informática jurídica es más que nada para que nosotros podamos conocer, nosotros tengamos una mejor facilidad, ya con lo que nosotros hemos estado compartiendo ahorita, la poca información o mucha información que les hayamos dado, esperamos que sea de gran apoyo, ya que lo hacemos con la finalidad de hacerles de su conocimiento de cómo pueden mejorar ciertas investigaciones o cómo pueden mejorar la forma en la que consultamos varias cosas. Y también poder mostrar el para qué nos ayuda, como bien fueron los últimos temas. La informática jurídica hoy en día es muy importante porque todo está siendo totalmente virtual. Si nos estamos dando cuenta, hoy en día los teléfonos, las computadoras, el internet, ya ni siquiera podemos decir que es algo como un lujo, sino más bien ya se está volviendo una necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros día con día la tecnología va avanzando y si nosotros nos quedamos atrás, simplemente no vamos a poder hacer absolutamente nada. Con esto concluyo y muchas gracias por prestar atención. Gracias, compañera Diane. Amigos cibernautas, sin lugar a dudas, creo que la persona que haya decidido mezclar la informática con lo jurídico fue una elección sin lugar a dudas de mucho éxito. Ya lo comentaba nuestra compañera, nuestros compañeros anteriormente, y es que la informática jurídica nos ha traído demasiadas ventajas para poder trabajar, para poder ejercer todo lo relacionado a lo jurídico. Es cierto, facilita, coadyuva, es más accesible, tiene la posibilidad o nos brinda esa posibilidad de poder trabajar con actividades fuera de nuestra casa, fuera de nuestro centro de trabajo, poder interconectarse con otros lugares, incluso otros estados y por qué no otros países, porque también hay casos que se trabajan con relaciones exteriores. Por eso que con nuestro equipo pues llegamos a la conclusión de que la informática jurídica nos da una mayor forma de poder trabajar y de poder generar mejores resultados en nuestras actividades. Y por último, algo que tiene mucha relación con lo que la compañera Diane dice, les vamos a compartir una frase que dice, no te limites al cambio. Si tu mente está abierta al cambio, podrás lograr mejores cosas. Tu vida se te facilitará, tu vida laboral crecerá y sobre todo tú como persona tendrás más tiempo de vivir, tendrás mejores formas de poder estar. Ábrete al cambio y vas a prosperar. Muchas gracias a todos. Con esto concluye nuestro equipo. Esperemos que les haya gustado. Gracias.